Muy bien, perfecto. Ok, pues muy buenas tardes a todos y todas. Hoy es miércoles 31 de julio. Iniciamos la entrevista de Héctor Alejandro Navarro Barrón, a quien le damos la bienvenida. Son las 1:41, 1:41 de la tarde. Eh, Héctor participa en la convocatoria pública y abierta para seleccionar la terna de aspirantes a ocupar la titularidad de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Chihuahua 2024. Antes de comenzar esta sesión videograbada, verificamos la identificación con fotografía del aspirante, confirmando su identidad, y se ha asegurado que ha aceptado y firmado la carta de anuencia, comprometiéndose a seguir el procedimiento de esta convocatoria. Se le recuerda a Héctor que la entrevista se desarrollará de la siguiente manera. Usted dispondrá de hasta 5 minutos para exponer su experiencia profesional y su intención de ocupar el cargo de titular a la Secretaría Técnica. Posteriormente, iniciaremos con la etapa de preguntas y respuestas. Se le formularán hasta 15 preguntas y contará con un tiempo máximo de 3 minutos para responder a cada una de ellas. En el recuadro en donde aparece mi imagen, usted podrá observar un temporizador para que le sirva de referencia y cumplir con los tiempos asignados. Es importante señalar que se realizarán las mismas preguntas a todos los aspirantes, ya que estas fueron definidas por consenso de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana para evaluar sus conocimientos generales relacionados con administración y políticas públicas, que cuente con las habilidades directivas y su claridad y visión sobre el sistema estatal anticorrupción. Héctor, ¿tiene usted alguna pregunta antes de continuar? ¿Dónde aparece el cronómetro, me dijo? Va a aparecer aquí en donde está mi imagen. A ver, Ah, ok, aquí, de acuerdo. permítame nada más. Mire, ahí lo puede ver, Ah, ¿sí? ya. Ok, Cuando gracias. aparece. No, al contrario. Muy bien, entonces, si les parece bien, podemos iniciar con sus 5 minutos de presentación, Héctor. Sí, muchas gracias. Agradezco a todos ustedes y la transparencia en que han llevado hasta este momento este proceso. Bueno, mi nombre es Héctor Alejandro Navarro Barrón, tengo 56 años de edad, tengo una licenciatura en docencia tecnológica por el Centro de Actualización del Magisterio, una maestría en psicología social y de las organizaciones por la Escuela Libre de Psicología, y el pasado 28 de febrero me titulé como doctor en educación por la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, y precisamente el tema de la investigación de mi tesis fue el impacto de la cultura de la legalidad en estudiantes de secundaria. Debo mencionar también que soy maestro jubilado con 27 años de experiencia en nivel de secundaria, preparatoria y a nivel superior, 3 años como director de secundarias de la Normal Superior y de la Normal del Estado, así como 5 años como jefe de secundarias estatales. Soy maestro fundador de la Universidad Tecnológica de Chihuahua, donde tuve la oportunidad de trabajar durante 11 años. Eh, soy formador de formadores de cultura de la legalidad, certificado por el National Strategy Information Center del doctor Roy Godson, que tenía su sede en Washington, D.C., y quien impulsó a nivel Latinoamérica el proyecto de educación en Estado de Derecho, con quien tuve la oportunidad de trabajar 23 años. Con este proyecto tuve la oportunidad de implementar lo que fue la asignatura de cultura de la legalidad, tanto en secundaria, preparatoria y en el caso de la Universidad Autónoma de Chihuahua. También trabajé como coordinador y líder del proyecto de la iniciativa regional para la capacitación, desde el diseño de este proyecto hasta la capacitación y certificación de instructores en cultura de la legalidad para corporaciones policiales. También me tocó diseñar y participar como capacitador en el proyecto de cultura de la legalidad de la Secretaría de la Función Pública Federal,
y de la Comisión Federal de Electricidad, así como de la Policía Federal también. Tengo publicado un libro para secundaria que se entregó a 40,000 estudiantes que precisamente hablan de este tema. También me tocó ser el líder del proyecto multisectorial en Chihuahua a través de la Fiscalía General del Estado, donde pudimos implementar 40 proyectos de cultura de la legalidad, Estado de Derecho, anticorrupción y derechos humanos con organizaciones de la sociedad civil, organizaciones religiosas, escuelas, líderes comunitarios, medios de comunicación, etcétera. Soy presidente del Consejo Directivo de el Centro Integral de Cultura de la Legalidad y también participé liderando proyectos de UNICEF desde la Secretaría de Educación y Deporte, como fue el caso de la Mesa WASH para dotar de agua, saneamiento e higiene a escuelas públicas del estado de Chihuahua, donde este proyecto se hizo un modelo a nivel nacional. También participé en lo que fue la incorporación de educación formal para jóvenes y adolescentes infractores en los centros de reinserción social en Chihuahua y en Juárez. Bueno, como ustedes ven, mi intención de participar es poder contribuir con mi experiencia, no solamente en nivel directivo, en el liderazgo de proyectos, en lo que tiene que ver con la evaluación, los diagnósticos, la implementación de estos mismos proyectos, sino también la parte de la capacitación. Yo creo que es muy importante que antes de la sanción, antes de llegar a todos estos que se tiene que hacer necesariamente, es importante la educación. Yo creo más en este proceso. He estudiado durante muchos años lo que son todos los procesos morales, principalmente con los fundamentos teóricos de Colbert, que pues tienen la intención de que el individuo vaya avanzando en sus criterios morales para que acepte la ley por convicción. Pero obviamente hay procesos anteriores que se tienen que dar y bueno, estos procesos los podemos implementar desde el sistema estatal anticorrupción, que es mi expertise. Muchísimas gracias, Héctor. Muy buena presentación. Ahorita iniciamos con la etapa de preguntas y respuestas. Se le van a hacer preguntas muy puntuales. La primera se relaciona, está en la categoría de administración y políticas públicas y se identifica dentro del rubro de presupuestos. Entonces, nuestra pregunta en específico es, de acuerdo con la ley local, ¿a qué debe apegarse la programación, presupuestación, ejercicio, seguimiento, monitoreo y evaluación del gasto público? Bueno, Bueno, tiene que ver necesariamente con el presupuesto que se autoriza a través de lo que es el poder legislativo, quien autorizan los presupuestos para todas las dependencias públicas o los organismos autónomos, etcétera. Obviamente, cada dependencia tiene la obligación de, antes de que termine el año, presentar un presupuesto en base a sus necesidades, a sus diagnósticos, a sus políticas públicas, presentarlo y bueno, pues pasa por un proceso para ir determinando cuál va a ser su presupuesto para el siguiente año. Estos criterios que se establecen ya en la ley, pues tienen que ver con un gasto eficiente, eficaz, tienen que ver también con el que este gasto sea medido, sea cuidadoso y que pues tenga los cuidados suficientes para que no se desvíen. Entonces, necesariamente tiene que ver con esta parte. Todo el presupuesto que entra a las dependencias públicas, a los organismos autónomos, a los organismos descentralizados, tienen ya su etiqueta y también pues están enfocados a ciertos gastos y nadie puede cambiar esto. Se puede considerar hasta un delito o desvío de recursos por utilizar recursos en donde no se deben utilizar.
Así es que todo está reglamentado, ya me tocó vivirlo como servidor público de la Secretaría de Educación y Deporte, desde la presentación de los llamados POAS y bueno, pues también una vez que el gasto se dé, poder comprobar, hacer las comprobaciones necesarias, no solamente la comprobación en cuanto a si se realizó el gasto, sino también si ese gasto tuvo un beneficio, va directamente relacionado con beneficiarios y si ese impacto que se dijo que se iba a tener desde el POA, desde la planeación, tuvo el impacto que se esperaba. Porque también se puede considerar un acto contrario a la ley que se gaste algo que no tuvo ningún impacto. Entonces, pues tiene que ver con esta parte, la buena administración de los recursos públicos. Muy bien, muchas gracias, Héctor. Seguimos con Gisela, por favor. La siguiente pregunta. Permítame. Creo que sigue Jesús, Carmen, perdón, con Ay, la pregunta perdóname, 2. sí, No, no tienes te toda la preocupes. razón, ya me estoy No te, brincando, discúlpeme. no Jesús, te apures, gracias. Gracias, Carmen. Hola, Héctor, mucho gusto. Bienvenido a esta etapa de entrevistas. Gracias, Eh, igual. la siguiente pregunta sigue en el rubro de Administración y Políticas Públicas, específicamente en el rubro de compras públicas. Y es la siguiente pregunta, Héctor. De manera general, si nos puedes describir bajo qué supuesto se puede contratar a través del procedimiento de adjudicación directa contemplado en la ley local y describir el procedimiento al que se sujeta una contratación de esta naturaleza, de adjudicación directa, por favor. Sí, bueno, este es un rubro muy delicado, porque puede dar a la discrecionalidad, ¿verdad? Se puede enfocar hacia la discrecionalidad y es un punto muy delicado. No recuerdo exactamente los montos con precisión, pero para hacer una adjudicación directa tiene que tener cierta cantidad de montos ya superiores, creo, no me acuerdo si 200,000 pesos es el monto, ya no entra en adjudicación directa y las personas que vayan a otorgar el producto o el servicio tienen que estar dentro del padrón en este caso, del gobierno del estado para que puedan ser parte de esta adjudicación. Obviamente, ellos pasan por todo un proceso de revisión para que no se vayan a dar los casos de empresas o facturación fantasma, ¿verdad? Que se han dado y pues es muy importante que se rijan por todo lo que tiene que ver con la administración pública. Entonces, es lo que yo recuerdo respecto a este tema en particular. muchísimas gracias, Héctor. Ahora sí, continuamos con Gisela. Sí, gracias, Carmen. Buenas tardes, Héctor, mucho gusto y gracias. Totalmente, Gisela. La siguiente pregunta es del rubro de contabilidad gubernamental y es la siguiente. ¿Cómo puede la contabilidad gubernamental contribuir a la implementación y a la evaluación del presupuesto basado en resultados de la CCA? Bueno, de lo que yo conozco, se ha hecho un gran esfuerzo, por ejemplo, por la Auditoría Superior del Estado para establecer una plataforma y sistemas de información que nos puedan, que podamos ir dotando de la información necesaria para saber si estamos alcanzando estos resultados que se piden. Así es que, pues, primeramente empezamos por el servidor público que ejerce el presupuesto, quien debe de tener muy claro cuál es el dinero que se le otorga, el recurso que se le otorga y para qué fines son y cuáles van a ser los impactos que va a tener. Una vez que esta claridad se dé y el presupuesto es autorizado, ya lo comentamos en la respuesta anterior, esto se tiene que ir evaluando para saber si el gasto que se hizo tiene que ver necesariamente con los resultados esperados. A mí me pasó específicamente
en lo que se refiere a la pandemia, donde teníamos ya registrado un recurso que se iba a destinar y pues nos mandaron a casa. Imagínense, yo trabajaba con 386 escuelas, muchas de ellas públicas, y bueno, hubo recurso, por ejemplo, en capacitación que ya no pudimos ejercer porque era de manera presencial y tuvimos que hacer adecuaciones para convertirlo en una estrategia a distancia que nos permitió seguir adelante, pero mucho de ese presupuesto, no quiero decir que se perdió, porque no se pierde ese presupuesto, pero tuvo que regresar a las arcas de la Secretaría de Administración, de Finanzas, de Gobierno, donde se utilizaron para otras cosas, ¿verdad? Incluso nos dijeron que era para salud. Entonces, eso tiene que ver directamente con cómo se ejerce el presupuesto a través de estos controles que se están haciendo a través de plataformas, pero pues obviamente tiene mucho que ver con lo que hace el servidor público, ¿sí? El demostrar que efectivamente se están logrando. Hay, por ejemplo, las cuestiones materiales que son muy fácil de comprobar, ¿sí? Pues porque si hay un gasto que se tiene que ejercer, pues se ejerce en vehículos, en materiales, etcétera. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en la educación? Entonces ahí es difícil hacer estas comprobaciones, pero pues se hacen a través de una serie de indicadores, de evidencias que se entregan como fotografías, informes, listas de asistencia, etcétera, para poder comprobar los impactos que se tuvieron. Muchas gracias, Héctor, muy amable. Seguimos con Patti. ¿Qué tal, Héctor? Bienvenido de nuevo. Gracias. La siguiente pregunta tiene que ver con el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas. Y sería que nos describieras en qué parte del ciclo de políticas públicas se utilizan indicadores y por qué. Bueno, esta parte es la importante y es la parte que yo he trabajado porque soy investigador cuantitativo, ¿verdad? Y tiene necesariamente que ver con la aplicación de las políticas públicas, ¿sí? Se construye el indicador desde que se tiene claro qué es lo que vamos a trabajar, pues en el diagnóstico, ¿sí? Una vez focalizado hacia dónde queremos llegar, la meta, y a partir de ese momento se construyen los indicadores para saber si estamos llegando o estamos cumpliendo con nuestras metas. Entonces, esos indicadores se construyen después de que ya se tienen determinadas las metas. Perdón. Muy bien. Muchas gracias, Héctor. Ok, la siguiente pregunta, Héctor, por favor. Muy bien. Héctor, mira, la siguiente pregunta va enfocada al control institucional interno. ¿Para qué sirve tener un sistema de control interno y qué normas generales lo componen? Bueno, si estamos hablando de la parte de anticorrupción, el control interno se ha convertido en uno de los elementos principales precisamente para prevenir y obviamente detectar y sancionar actos de corrupción o cualquier problema que se pueda dar ajeno a los procedimientos, procesos y al Estado de Derecho mismo que se siguen en cada una de las dependencias. El control interno tiene que ser diferente, o sea, dependiente, diferente de la institución en la que está enmarcada. Por ejemplo, en el caso del Sistema Estatal Anticorrupción, pues lo elige en este caso o es seleccionado por el Congreso del Estado. A mí me tocó, como les digo, trabajar en la Secretaría de Educación y Deporte
donde el control interno dependía de la Secretaría de la Función Pública. Esto es muy importante porque si el control interno tiene que ver con que sea dependiente de la misma secretaría u organismo, esto no funciona. Puede haber los sesgos por cuestiones laborales o cualquier otro tipo. Entonces, es muy importante que el control interno no dependa del organismo que se revisa. Y bueno, pues el control interno tiene que ver con la revisión de todos los procesos administrativos que se están siguiendo. También tiene que ver con la parte de los recursos humanos, ¿sí? Incluso tiene que ver con la violación de los derechos humanos que se pudieran dar por parte de los servidores públicos contra el público en general o los beneficiarios, pero también ante las autoridades superiores e inferiores. Así es que, bueno, el control interno se puede dar a través de una denuncia o también, por ejemplo, a mí me tocó que se nos hizo una revisión porque se hizo una publicación en un medio local respecto a una escuela en particular y el órgano de control interno tuvo que participar para poder deslindar las responsabilidades suficientes. Entonces, pues esa es la importancia y así funcionan los órganos de control interno. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta en el tema de transparencia. ¿Cuál es, si usted nos puede decir, por favor, cuál es la diferencia entre la información pública y la información reservada? ¿Qué proceso debería seguirse para clasificar una información como reservada? Bueno, la diferencia tiene que ver con que la información pública es de interés general o de interés particular ante un grupo determinado, ¿verdad? Y que esta información fue generada por entes públicos que reciben un recurso público. Ahí empieza todo. Y tiene que ver también con el derecho a la transparencia, así que es un derecho humano. ¿Cuál es la diferencia entre información reservada e información pública? Tiene que ver con cuestiones, por ejemplo, de seguridad, ¿sí? O tiene que ver con cuestiones de índole personal, ¿sí? Por ejemplo, un procedimiento policíaco, ¿sí? Para capturar a una célula criminal, pues obviamente esa se puede constituir como una información reservada y pues el procedimiento es hacer la solicitud hacia primeramente hacia el interior, en este caso los entes de cada uno de los organismos que ellos a su vez hacen la solicitud hacia el Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información, ICHITAI, quien ellos determinarán si procede la reserva de esta información. Estás en mute, Carmen. ¿Qué tal? Continuamos con la siguiente pregunta, Jesús, por favor. Sí, gracias. Héctor, la siguiente pregunta tiene que ver con funciones que se establecen en el artículo 62 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua, al ser la Secretaría Ejecutiva, pues una paraestatal o un organismo descentralizado, ¿no? La pregunta es la siguiente, Héctor. En caso de que tú seas nombrado como secretario técnico, de acuerdo con la normatividad vigente aplicable, ¿serías tú quien designe directamente a las personas titulares de las coordinaciones y unidades de área de la CESEA, es decir, de la Secretaría Ejecutiva? ¿Por qué? ¿No? Nos justifiques tu respuesta de sí o no. Híjole. Esta es una pregunta que me gustaría contestar que ojalá, ¿verdad? Y les comparto una anécdota. Siendo director de secundaria, no siempre, bueno, nunca tenemos esa oportunidad de elegir a nuestros maestros o al personal que trabaja con nosotros. Sí, podemos elegir la escuela en la que vamos a trabajar, pero no podemos elegir a nuestro personal. En este caso,
no es una decisión del secretario técnico, sino es una propuesta que se sube al consejo y pues el consejo determinará si son las personas idóneas, perdón, para estos cargos que se tienen, pero es bajo una propuesta, sí, que se eligen a los titulares de las coordinaciones. Muchas gracias, Héctor. Continuamos con la siguiente pregunta, Gisela. Sí, gracias, Carmen. La siguiente pregunta es esta. A tu juicio, ¿cuáles son las funciones más relevantes de los órganos internos de control y cuál sería su estructura mínima fundamental? Bueno, las principales funciones, ya lo habíamos comentado, tiene que ver necesariamente con recibir las quejas o las denuncias, obviamente procesarlas, ¿verdad? Investigar, sí, también tiene que ver con estar atentos a todos los procesos que se dan, tanto la parte administrativa como la administración de los recursos humanos. Y creo que esta parte del mínimo deseable de personas que deben trabajar en un órgano interno, pues primeramente dependería del tamaño de la institución o del organismo al que atiende. Sí, porque imagínate, la Secretaría de Educación y Deporte, con quien tengo el ejemplo, pues que yo recuerde, el órgano interno eran 2 o 3 personas para atender un organismo tan grande con cerca de 3,000 escuelas de educación básica. Y ahora si le agregas las prepas, los organismos, los OPDs, etcétera, es inmenso. Bueno, aunque los organismos autónomos también tienen figuras similares. Pero bueno, en el órgano interno de control creo que mínimamente tendrían que estar la titularidad de perdida, no sé, un grupo de auxiliares, obviamente el personal de apoyo y si es una dependencia que tiene o un organismo que tiene una estructura estatal, sí, mínimamente un representante del órgano interno de control en las regiones, de perdida 5 regiones. Muy Muy bien. bien, muchas gracias. De nada. Muchas gracias, Héctor. Muy bien, entonces continuamos ahorita con Patti. La siguiente pregunta. Gracias, Carmen. Sí, Héctor, mira, en este momento cambiamos de tema y empezamos con preguntas relacionadas con habilidades directivas. Y la primera pregunta que nos gustaría que pudieras contestarnos sería que nos comentaras a detalle cómo asegurarías el adecuado desempeño de tus colaboradores para alcanzar los objetivos establecidos en la CCEA, si llegaras a ser titular de la CCEA. Bueno, como me preguntaba ahorita Jesús, ¿verdad? Si yo pudiera elegir a la gente que estuviera conmigo y si las propuestas las hago y se me aceptan, obviamente, primeramente, antes que nada, elegiría a las mejores personas con los mejores elementos, tanto profesionales de trayectoria y pues comprometidos, una actitud de compromiso hacia lo que es la cultura de la legalidad, del Estado de Derecho y obviamente en contra de la corrupción. Este es el primer punto que tiene que ver con un aspecto ya formativo, que tiene que ver con las actitudes de las personas. Pero como les decía, no siempre tenemos lo que deseamos, ¿sí? En el personal. Y tiene que ver con un trabajo de liderazgo, tiene que ver con un trabajo de motivación al trabajo y también esa motivación tiene que estar ligada yo digo, en 3 pilares. El primero de ellos, que es la pirámide de Maslow, ¿verdad? Pues cubrir todas las necesidades básicas del personal,
Sí, o sea, que no tengan problemáticas en cuanto a problemas salariales, en cuanto a las prestaciones, en cuanto a los servicios de salud, en cuanto a que se sientan en una situación de confort dentro de lo que es el sistema estatal, las oficinas, las labores que hacen, dotarles de las herramientas, de los insumos necesarios para que puedan desarrollar su trabajo. Ese es el primer escalón que debemos cubrir. El segundo escalón tiene que ver con las motivaciones morales, ¿sí? Que tiene que ver con detectar áreas de oportunidad, de trabajar estas áreas de oportunidad de manera muy respetuosa, no solamente a través de reuniones, de pláticas directas con cada uno de ellos, de ellas, sino también con capacitaciones que se pueden dar para lo que es la profesionalización. Y también pues irnos acostumbrando a medir el trabajo de cada uno de ellos, también de manera muy cordial, no coercitiva, sino pues de invitación para que cumplan con sus obligaciones, con sus metas y crear un ambiente de trabajo de excelencia. Yo siempre he creído que un buen ambiente de trabajo puede propiciar la motivación para que los compañeros, para que las compañeras se sientan favorecidos. Y un aspecto más, que es la parte de género, el respeto irrestricto a las mujeres y a la perspectiva de género. Exactamente en el tiempo. Esta es la musiquita que sale, ¿eh? Muy bien, no me ha tocado todavía. Pero estuvo perfecto, Héctor. Muchas gracias. Muy bien, continuamos con Héctor. Héctor Villanueva, la siguiente pregunta, por favor. Muchas gracias. Héctor, por favor, descríbenos una situación en tu trabajo o en tus trabajos anteriores donde hayas enfrentado un problema complejo. ¿Cómo analizaste la situación y qué pasos tomaste para llegar a una solución efectiva? Bueno, les comento muy brevemente que yo fui director de la secundaria estatal 3032 de Camargo. Esta escuela estaba estigmatizada porque nadie quería estudiar en ella. Incluso se le llamaba con nombres muy feos, ¿verdad? Donde iban los niños que nadie quería. Esta situación fue muy compleja porque no solamente se sentían estigmatizados los estudiantes, sino también los maestros. Y así es que decidí hacer un diagnóstico de lo que estaba ocurriendo y pues nos dimos cuenta de esta estigmatización, nos dimos cuenta de la falta de motivación de los maestros y decidí implementar varios proyectos de intervención por mi experiencia en la parte de la psicología social, donde instauramos un sistema de inclusión, una escuela de inclusión, donde a través de capacitaciones, donde a través de motivaciones hacia los maestros, por ejemplo, una de las grandes motivaciones de los maestros es que les dimos a cada uno un salón, o sea, los alumnos no eran dueños del salón, sino convertimos el aula ciencia, que cada maestro tenía su salón, y así es que, pues esto fue de gran motivación para ellos, les dotamos de computadoras, de cañones, de internet, pero no solamente eso, sino también el poder estar con ellos, el mano a mano, el estar a través de capacitaciones, a través de la motivación diaria con los maestros. Y bueno, la sorpresa es que hoy la escuela quitó el estigma, es una de las escuelas mejores de la región centro-sur, desde Delicias hasta Camargo. Ustedes lo pueden constatar, ¿verdad? Y es una escuela que está en crecimiento. A mí me la entregaron con 6 grupos y ahorita ya tiene 12 grupos y sigue creciendo la institución. La parte más compleja, Tocayo, pues tiene que ver necesariamente con la parte humana. Todo lo demás se puede remediar, pero cambiar las actitudes, cambiar, pues ahora sí que la idiosincrasia o los paradigmas de las personas es la parte más compleja, incluso hablando de corrupción, porque hay personas que creen que la corrupción es cultural. Yo nunca lo he creído.
¿sí? Y bueno, pues esta parte también hay que trabajarla desde el punto de vista humano. Muy bien, muchísimas gracias. La siguiente pregunta, Héctor, va orientada hacia lo que es la planeación estratégica. Desde su experiencia, ¿qué relevancia tiene una planeación estratégica y cuáles son los elementos más importantes? Bueno, quiero comentar que la planeación estratégica creo que está distorsionada en mucho y que tenemos que reenfocarla a su parte de origen, que tiene que ver con las políticas públicas, ¿sí? Y bueno, pues las políticas públicas, para empezar, responden a las necesidades y anhelos de la población. O sea, de ahí surge el Plan Estatal de Desarrollo, tiene que ser un reflejo de estas necesidades y aspiraciones de la población. Por lo tanto, los planes estratégicos de cualquier organismo, de cualquier ente, tienen que responder a estas aspiraciones, metas, deseos de sus beneficiarios. Entonces, esta planeación estratégica se hace en dos partes. Una que es esto que estoy mencionando, que tiene que ver con la parte íntegra, que respondemos a las necesidades, las metas, los anhelos de nuestros beneficiarios. Uno. Dos, a la parte reglamentaria, estamos hablando de la ley, de la Constitución, de las reglas que nos rigen en la administración pública y obviamente tiene que ver también con la parte interna del organismo. Los elementos más importantes para mí en una planeación estratégica, por lo que yo considero, es la misión, la visión, los objetivos y los valores. En los valores yo he hecho mucho hincapié que no solamente la honestidad tiene que estar presente en la planeación estratégica como un valor, sino también tiene que estar la parte de la legalidad, pero sobre todo la parte del ser íntegro, ¿sí? Entonces, estos cuatro elementos son los que integran la planeación estratégica. Obviamente, estoy llegando a la conclusión, pero en el proceso de la planeación estratégica, pues están los mentados FODAS, ¿verdad? Donde podemos encontrar fortalezas, debilidades, todo lo que tiene que ver con lo interno y lo externo. Pero bueno, esa es la parte que yo he trabajado respecto a la planeación estratégica. Muchísimas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta, Jesús, por favor. Gracias, Carmen. Héctor, brincamos a otro apartado de temas para esta entrevista. Es en relación a la claridad y la visión que tú tengas del sistema estatal anticorrupción. Y la primera pregunta en este rubro es la siguiente. De acuerdo con tu experiencia o a tu experiencia, ¿qué podrías aportar a la Secretaría Ejecutiva y al propio sistema estatal anticorrupción de manera específica? Bueno, yo considero que la parte más importante con la que he trabajado alrededor les comentaba, de 23 años, es con la parte educativa. Y veo que dentro de lo que son los enfoques, ¿verdad? Y las prioridades que tienen, que por cierto la dejaron como última prioridad, es la parte de trabajar con las instituciones públicas y privadas sobre formación cívica, formación ciudadana, cultura de la legalidad, transparencia. Creo que esa es la aportación más importante que yo pudiera hacer. Y creo que no solamente es la más importante que yo aportaría, sino también es una de las más importantes del sistema, porque tenemos que ir cambiando esa cultura de la ilegalidad o la cultura de la corrupción por una cultura de legalidad, o mejor dicho, como lo dijera el doctor Villagrán, una cultura de Estado de Derecho. Entonces, esa es la aportación más grande que yo pudiera dar al sistema. Estás muteada, Carmen. Claro, otra vez. Gisela. No te preocupes. Sí, muchas gracias.
La siguiente pregunta, Héctor, es también en este mismo rubro y es la siguiente. ¿Cuál consideras que sería tu mayor reto si llegaras a ser seleccionado como titular de la Secretaría Técnica? Bueno, según mi experiencia, creo que el principal reto es superar la curva de aprendizaje, ¿sí? Porque si bien yo conozco el rubro de educación, conozco todo lo que tiene que ver con capacitaciones en cultura de la legalidad, Estado de Derecho, tengo conocimiento también de todo lo que tiene que ver con derechos humanos. Creo que la parte, el reto que me plantearía es esa curva que espero que no se tarde mucho cuando me nombren secretario técnico, ¿verdad? Que sea rápido el aprendizaje y poder servir al Comité Coordinador Estatal y al Comité Estatal de Participación Ciudadana para que puedan cumplir con sus metas. Muchas gracias. Continuamos contigo, Pati. Muy bien, Héctor, la siguiente pregunta. En tu opinión, ¿cuál es la función más importante que tiene la Secretaría Técnica dentro del sistema estatal? Y si nos puedes platicar por qué. Bueno, el sistema estatal, como ustedes bien lo saben, pues está conformado por las instituciones más importantes que no solamente administran la parte de la prevención y procuración de justicia, ¿sí? De la administración pública estatal, ¿sí? Entonces, la Secretaría Técnica debe ser muy objetiva, muy pulcra en el manejo de sus funciones para que tanto la Secretaría Ejecutiva como tal, el órgano de gobierno, que bueno, tiene muy poquitas funciones, pero también es importante, la misma Comisión Ejecutiva y el Comité Coordinador Estatal puedan trabajar, como lo decía ahorita, hacia el sistema estatal, pero también hacia sus dependencias, y luego que eso permee a todos los organismos públicos descentralizados y entes que reciben recursos públicos estatales. Entonces, creo que esa es la aportación más importante, que todas las funciones de la Secretaría Técnica, de la Secretaría Ejecutiva, de la Secretaría Técnica, se puedan desarrollar con mucha pulcritud, con mucha oportunidad, que son los informes que tiene que ver con los planes, con los proyectos, con todo lo que se tiene que diseñar desde la Secretaría Técnica. Y bueno, pues obviamente con el liderazgo hacia el equipo de trabajo para que todos trabajemos al unísono a favor del sistema estatal. Muy bien, muchas gracias, Héctor. Continuamos entonces con Héctor. Héctor Villanueva, adelante. Gracias. Esta sería la última pregunta. De ser elegido como titular de la Secretaría Ejecutiva, ¿cuáles serían las primeras 3 cosas que harías al iniciar? Bueno, como lo decía ahorita, lo primero es atacar la curva de aprendizaje, y esto tiene que ver con un diagnóstico interno de la institución, ¿sí? El conocer qué está ocurriendo, conocer, ya he estado avanzando con algunos informes, por cierto, no están todos, no los encontré todos, ¿verdad? Pero bueno, trabajar con los informes para saber cuál es el estilo, cuál es la cultura organizacional de la institución, cuáles son los perfiles de cada uno de los miembros del equipo de trabajo, y obviamente cómo se ha dado respuesta tanto al Comité Coordinador Estatal como al Comité Estatal de Participación Ciudadana a las necesidades y requerimientos de estos. Eso sería lo primerito, hacer el diagnóstico interno. Lo segundo, tener una relación muy estrecha
con los miembros del Comité Coordinador Estatal y los miembros del Comité Estatal de Participación Ciudadana para recibir sus observaciones, sus críticas, sus áreas de oportunidad para mejorar los procesos que pudiera tener la Secretaría Técnica y el equipo de la Secretaría Ejecutiva. ¿Sí? Prácticamente eso sería lo primero. Y ver cuáles son los compromisos más cercanos y atenderlos de inmediato. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Héctor. Con esto damos por concluida su entrevista. Le agradecemos muchísimo su participación aquí. Es un gusto conocerlo. Pues bueno, los resultados se estarán comunicando por las vías oficiales, según como viene estipulado en la misma convocatoria. Y pues nada más agradecerle su participación nuevamente, esperando que tenga usted un excelente día. Muchas gracias por estar aquí. Igualmente, y muchas gracias por sus atenciones. Al Gracias a usted, contrario, Héctor. mucho Hasta gusto. luego. Buena tarde, hasta luego. Mucho gusto, Muchas hasta luego. gracias. Bonita tarde. Igualmente. Bonita tarde. Bye.